Hoy nos vamos de viaje a la España medieval. Pero a ver, no pensemos en un país como lo conocemos ahora. Aquello era un auténtico mosaico de reinos, siempre cambiando, siempre luchando por un trozo de tierra. Una frontera en constante movimiento, llena de peligros, sí, pero también de oportunidades. Y aquí va la pregunta del millón, la que se hacían todos los reyes y señores de la época. Imaginen la situación. Acabas de conquistar un territorio y necesitas que la gente vaya a vivir allí, que lo trabaje, que lo defienda. ¿Cómo los convences? ¿Qué reglas pones para que todo aquello no sea un caos? Es que es el gran reto. Construir una sociedad, literalmente, desde cero. Y la solución que encontraron, bueno, es fascinante y un poco caótica, la verdad. En lugar de una gran ley impuesta desde arriba para todos, lo que surgió fue algo mucho más orgánico. Como nos muestran las fuentes, la respuesta no vino de un rey en su trono, no. Creció desde la propia tierra, desde las necesidades de la gente. Aquí es donde empieza de verdad nuestra historia, no con grandes decretos reales, sino en los pequeños pueblos y en las ciudades que simplemente necesitaban organizarse para poder sobrevivir y, con suerte, prosperar. El concepto clave para entender toda esta época es este, el localismo jurídico. La idea es muy sencilla, pero a la vez potentísima. Cada comunidad, cada pueblo desarrollaba sus propias leyes, unas leyes a medida, adaptadas a su gente, a su geografía, a sus problemas. O sea, no había una ley de España, había cientos, miles de pequeñas leyes locales. Y la herramienta para hacer todo esto posible era el fuero. Un fuero era, para que nos entendamos, el manual de instrucciones de una comunidad. Pensemos en él como una mezcla entre una constitución y un contrato social. Ahí se decía todo, qué derechos tenías, qué impuestos pagabas, cómo se resolvían las peleas. Cada sitio tenía el suyo y era único. Ahora vamos a ver la increíble variedad que generó todo esto. Porque claro, lejos de ser un sistema ordenado, la península se convirtió en un puzzle legal gigantesco y súper complejo. Y aquí viene lo interesante. Estos fueros no eran documentos de piedra, no. Estaban vivos, crecían y cambiaban a la vez que lo hacían sus pueblos. Lo que empezaba como un simple papelito con 4 normas podía acabar convirtiéndose en un código legal súper completo. Esta evolución la podemos ver en 3 grandes fases. Al principio estaban las cartas pueblas. Esto era básicamente una oferta de trabajo. Oye, vente a vivir a esta tierra peligrosa y a cambio te doy esta casa, estas tierras y no pagarás impuestos. Así de claro. Luego, cuando ya había gente, venían los fueros breves, con las normas básicas de convivencia. Y finalmente, en las grandes ciudades aparecían los fueros extensos, que ya eran auténticos libros de derecho, casi como una constitución. ¿Y por qué tanto lío? ¿Cuál era la motivación? Pues la fuente nos lo deja clarísimo. La necesidad, pura y dura necesidad. Había que poblar los territorios que se iban conquistando para poder defenderlos. Los fueros eran en el fondo una herramienta de marketing, una promesa de una vida mejor para que la gente se atreviera a irse a vivir a zonas fronterizas y despobladas. Claro, un sistema tan fragmentado, tan local, no podía durar para siempre. Era inevitable. Tarde o temprano el poder de los pueblos y las ciudades iba a chocar con el de los reyes, que lo que querían era justo lo contrario, centralizar el poder. Y aquí está el punto de inflexión. Lo que había sido la gran fortaleza del sistema, la flexibilidad, la autonomía de cada lugar, empezó a verse como su mayor debilidad. Para un rey que intentaba gobernar, tener cientos de leyes distintas era una pesadilla. Hacía súper difícil administrar justicia, recaudar impuestos, mover al ejército, en fin, gobernar. Este choque de trenes duró siglos. Entre los siglos XI y XII, el poder local estaba en su máximo esplendor. Pero ya en el XIII, la balanza empieza a inclinarse. Surgen reyes como Alfonso X el Sabio, que impulsan leyes generales para todo el reino, como el famoso Fuero Real. Y ahí empieza un proceso lento pero imparable de unificación que se alargará durante siglos. Es que en el fondo lo que tenemos aquí son 2 filosofías, 2 formas de ver el mundo completamente opuestas. Por un lado, la ley de los fueros, que nace del pueblo, de la costumbre, de lo que necesita esa gente en ese lugar concreto. Y por otro, el derecho del rey, una ley más de laboratorio creada por juristas para ser igual en todas partes y sobre todo para reforzar el control del monarca. Bueno, y después de todo este viaje, ¿qué queda de esta historia? ¿Cuál es el impacto final de todos esos miles de pequeños manuales de reglas? Pues el legado es una de esas paradojas que tiene la historia, porque fue precisamente de esa fragmentación tan bestia de donde surgió la necesidad de crear un derecho común y con el tiempo un Estado unificado y moderno. Los fueros fueron la semilla, la base sobre la que se construyó, muchas veces luchando contra ellos, todo el sistema legal que vino después. Al final, esta tensión, este tira y afloja constante entre lo local y lo central, es una de las claves maestras para entender no solo la historia del derecho,
sino la propia historia de España. Es una lucha que, de alguna manera, ha forjado su carácter a lo largo de los siglos. Y terminamos nuestro análisis con una pregunta en el aire. Porque sí, la unificación trajo orden, trajo coherencia, pero ¿a qué precio? La historia de los fueros nos obliga a pensar en un debate que, si nos fijamos, sigue muy vivo hoy en día. ¿Dónde está el equilibrio perfecto entre tener unas normas comunes para todos y respetar la identidad y la autonomía de cada comunidad? Ahí queda eso,